De teoría de circuitos, hoy vamos a ver cómo se aplica el método de supermallas. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se nos da el siguiente circuito en el cual se nos dice que V1, es decir, la fuente de tensión 1 vale 12 voltios, que la fuente de tensión V2 vale 2 voltios, que la fuente de corriente I vale 14 amperios, que la resistencia 1 vale 0,5 ohmios, que la resistencia 2 vale 2 ohmios, que la resistencia 3 vale 2,5 ohmios, que la resistencia 4 vale 1 ohmio y que K vale 0,5 ohmios a la menos 1. Y sabiendo esto, se nos pide determinar en el apartado A las tensiones en la resistencia R1 y la tensión en el generador de corriente I, utilizando las referencias indicadas por el circuito. Y en el apartado B se nos pide verificar la conservación de la potencia en el circuito, indicando en cada caso si la potencia es absorbida o cedida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir el método de resolución de este ejercicio, que en este caso, como ya hemos dicho que vamos a aplicar la supermalla, pues ya sabemos que vamos a aplicar el método de mallas. Entonces, ¿cuántas mallas tenemos en este circuito? Tenemos 4 mallas. Tenemos la malla 1, que sería esto sería la malla 1, esto sería la malla 2, esto sería la malla 3 y esto correspondería con la malla 4, es decir, tenemos 4 mallas. Entonces vamos a resolver este ejercicio como si pudiésemos aplicar el método de mallas normal. Entonces, para la primera malla vamos a determinar un sentido de la corriente. En este caso vamos a determinar que la corriente de la malla 1 va en este sentido, es decir, I1 va en este sentido. Y como recordamos del método de mallas, cuando tú estableces el sentido de una corriente de una malla, el resto de corrientes del resto de mallas tienen que tener el mismo sentido. Por tanto, esto va a ser I2, esto va a ser I3 y esto va a ser I4. Todas en el mismo sentido. Entonces, si este ejercicio no tuviese ninguna particularidad, pues aplicaríamos el método de mallas y ya está. Pero ¿qué ocurre? Que entre la malla 1 y la malla 2 no podemos aplicar el método de mallas directamente porque tenemos una fuente de corriente. Entonces, analizaríamos todo el circuito, aquí pondremos la tensión que hay aquí, que en este caso sería, vale, supongamos que aplicamos el método de mallas para la malla 1, pues tendremos que para la malla 1 empezamos por la fuente de tensión, entramos por aquí la fuente de tensión, más V1, más la corriente que circula por R1, que sería R1 por I1 menos I4. Y luego llegamos aquí, a la fuente de corriente. Entonces, aquí aparecerá una tensión que desconocemos. Y entonces, este tipo de casos en los cuales tú tienes una fuente de corriente al aplicar el método de mallas y no sabes qué hacer, es lo que se denomina supermalla. Que entonces lo que se hace es agrupar esta malla con la siguiente para obtener una ecuación que relaciona las dos mallas, es decir, considerar que la malla 1 y la malla 2, que son entre las que está la fuente de corriente, considerarlas como una única malla y luego obtener una ecuación adicional gracias a la fuente de corriente que te relacione la corriente de la malla 1 con la corriente de la malla 2. ¿Pero qué ocurre? Que no tenemos una fuente de corriente solo aquí, sino que tenemos aquí, encima, una fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces, este ejercicio no se resuelve con una supermalla de la malla 1 y 2, sino con una supermalla de la malla 1, 2 y 3. Es decir, la supermalla que vamos a resolver es esta supermalla. La malla o la supermalla que engloba la malla 1, 2 y 3. Entonces, vamos a resolver las tres mallas como si fuese una única malla. Entonces, supermalla que engloba a la malla 1, a la 2 y la 3. Entonces, como hemos dicho, vamos a tratar todo esto como si fuese una única malla. Es decir, vamos a recorrer, empezando por aquí, ¿vale? Vamos a recorrer esto, 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 esto. Por aquí retornamos, por aquí, por la fuente de tensión y retornamos aquí. Ignorando esto, es decir, las dos fuentes de corriente que las incluiremos incluyendo ecuaciones adicionales. Por tanto, recorremos la supermalla empezando por la resistencia 1. Por tanto,
la resistencia 1 por la corriente que lo atraviesa, que simplemente es la corriente 1 menos la corriente 4. Por tanto, R1 por I1 menos I4 más, ¿qué es lo siguiente que nos encontramos? Tenemos la resistencia 1, tenemos la resistencia 2, por tanto la tensión de la resistencia 2, que es R2, por la corriente 2 menos la corriente 4. I2 menos I4. Más, entramos por el lado positivo de la fuente de tensión V2, por tanto, más V2. Más R4 por la corriente de esta malla, que es I3, por tanto, R4 por la corriente de la malla 3. Y retornamos por aquí, más V1. Y todo esto es igual a 0. Por tanto, con la ecuación anterior tenemos la supermalla 1, 2 y 3. Ahora lo que tenemos que añadir es una ecuación adicional para relacionar la corriente 1 con la corriente 2, es decir, la corriente de la malla 1 con la corriente 2 con la corriente de la malla 2, ¿qué relación hay? Y lo mismo para la malla 2 y la malla 3. Por tanto, ¿cuál es la relación de corrientes entre la malla 2 y la malla 1? Pues si la fuente de corriente I va en este sentido, I2 menos I1 va a valer I. Por tanto, la corriente de la malla 2, es decir, esta corriente que va en este sentido, menos la corriente de la malla 1 que va en el otro sentido, han de ser igual a la corriente aportada por la fuente de corriente, que es I. Y luego para la malla 2 y 3, una relación entre la corriente 2 y la corriente 3 va a ser que I3 menos I2, es decir, la corriente ha de ir en este sentido, por tanto I3 menos I2 ha de valer a la corriente aportada por esta fuente de corriente dependiente de tensión, que simplemente es K por VA. Es decir, K por la tensión A, que la tensión A es la tensión atravesada por la resistencia 1 con esta polaridad. Por tanto, esto es K por I4 menos I1, I4 menos I1 por la resistencia 1. Recordamos que todo esto es VA, que no simplemente es I4 menos I1, sino que también hay que multiplicar por R1. Entonces tenemos la supermalla 1, 2 y 3, que es esta ecuación, la ecuación que nos relaciona la corriente 1 y la corriente 2, más luego otra ecuación que nos relaciona la corriente 3 y la corriente 2, y ahora ya simplemente la corriente 4, como no tiene supermalla, resolvemos la malla 4 como si fuese una malla normal. Por tanto, empezamos por aquí, R3 por I4. Encontramos esta fuente de tensión que entramos por el lado negativo, por tanto, menos V2. Más la resistencia 2, que es por I4 menos I2. Por I4 menos I2. Más la resistencia 1 por I4 menos I1. Y esto es igual a 0. Por tanto, ya tenemos el sistema de ecuaciones 4×4, que si resolvemos, es decir, tenemos que reorganizarlo, sustituir y resolviéndolo, obtendremos las corrientes de las 4 mallas y con eso ya podremos calcular lo que nos piden, es decir, las dos tensiones que nos piden y verificar el principio de conservación de potencia. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es reorganizar el sistema de ecuaciones. Por tanto, reorganizamos el sistema de ecuaciones, que simplemente va a ser operar con las 4 ecuaciones y simplemente desdoblar los paréntesis, ponerlo todo en términos simples y agrupar por los términos que multiplican a I1, a I2, a I3 y a I4. Por tanto, la primera ecuación, R1 por I1 menos R1 por I4 más R2 por I2 menos R2 por I4 más la fuente de tensión 2 más R4 y 3 más V1 es igual a 0. Y aquí agrupamos por lo que multiplica I1, lo que multiplica I2, lo que multiplica I3, lo que multiplica I4. Por tanto, lo que multiplica I1 es R1, más lo que multiplica I2, que es R2, más lo que multiplica I3, que es R4, más lo que multiplica a I4, que es menos R1 menos R2. Y aquí pasamos V1
y V2 al otro lado como menos V1 y menos V2. Por tanto, esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación nos va a quedar como I1 por menos 1 más I2 por 1 y luego el resto de términos, perdón, I2 por 1 más el resto de términos multiplicados por 0. I3 por 0 más I4 por 0 es igual a I. Tercera ecuación, que corresponde con esta fuente de corriente. I1 multiplicado por KR1 más I2 multiplicado por menos 1 más I3 multiplicado por 1 más I4 multiplicado por menos KR1. Y esto es igual a 0. Por tanto, tenemos aquí las tres ecuaciones principales y nos falta ya simplemente ordenar la ecuación de la malla 4. Por tanto, R3 por I4 menos V2 más R2 por I4 menos R2 I2 más R1 I4 menos R1 I1 igual a 0. Agrupamos y nos queda I1 multiplicado por menos R1 más I2 multiplicado por menos R2 más I3 multiplicado por 0 más I4 multiplicado por R3 más R2 más R1 y esto es igual a V2. Por tanto, ya tenemos reorganizado el sistema de ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es únicamente sustituir valores y resolver el sistema de ecuaciones. Por tanto, sustituimos valores, y resolvemos. Por tanto, si sabemos que R1, R2, R3, R4, K y demás vale lo que nos dice el enunciado, nos queda el siguiente sistema. I1 multiplicado por 0,5 más I2 multiplicado por 2 más I3 multiplicado por 1 más I4 multiplicado por menos 2,5, que esto es igual a menos 14. La segunda ecuación nos queda I1 multiplicado por menos 1 más I2 multiplicado por 1 más I3 multiplicado por 0 más I4 multiplicado por 0 es igual a 14. La tercera ecuación nos queda I1 multiplicado por 0,25 más I2 multiplicado por menos 1 más I3 multiplicado por 1 más I4 multiplicado por menos 0,25 es igual a 0. Y la última ecuación es I1 multiplicado por menos 0,5 más I2 multiplicado por menos 2 más I3 multiplicado por 0, esto es un más I4 multiplicado por 5 igual a 2. Por tanto, es un sistema 4×4, se puede resolver por el método de Gauss, por el método de Cramer, metiéndolo en la calculadora o por cualquier otro método. Entonces yo lo he metido directamente en la calculadora y nos da los siguientes resultados. Que I1 vale menos 20 amperios, es decir, la corriente de la malla 1 vale menos 20 amperios, que la corriente 2 de la segunda malla vale menos 6 amperios, que la corriente 3 vale menos 2 amperios y que la corriente de la malla 4 vale menos 4 amperios. Por tanto, no se nos pedía las corrientes que circula por cada malla, sino que lo que se nos pedía es calcular dos tensiones. En concreto, se nos pedía calcular la tensión de la resistencia 1 y la tensión que había en la fuente de corriente I. Entonces, para la tensión de la resistencia 1 es R1 por la corriente, que como tiene que seguir esta polaridad va a ser R1 por I4 menos I1. Por tanto, R1 por I4 menos I1, esto va a ser, poniendo aquí las corrientes primero, menos 4 menos 20 por el valor de R1 que es 0,5 y nos queda que estos son 8 voltios. Y la tensión de la fuente de corriente I va a ser menos V1 más VA. Es decir, la tensión que cae aquí es la tensión que hay de aquí a aquí. Es decir, esta caída de tensión menos la fuente de tensión. Es decir, esta caída de tensión que es VA
más la caída de tensión aquí. Y como la fuente de tensión entramos por el lado negativo, va a ser menos V1. Por tanto, esto va a ser menos 12 voltios más 8 voltios. Y esta es la tensión que cae en la fuente de corriente I, que es menos 4 voltios. Y en el apartado B lo que se nos pedía es verificar que se conserva la potencia. Verificación. Conservación de la potencia. Entonces, para cada elemento que aparece en el circuito, lo que tenemos que calcular es la potencia. Y en función de si es signo positivo o negativo, la potencia será absorbida o negativa. De tal forma que si la potencia es positiva es absorbida y si es negativa es cedida. Por tanto, ¿qué elementos tenemos que calcular la potencia? De todas las resistencias y de las fuentes de tensión. Por tanto, la potencia de la resistencia 1, la potencia de la resistencia 2, la potencia de la resistencia 3, la potencia de la resistencia 4, la potencia de la fuente de tensión 1, la potencia de la fuente de tensión 2, la potencia de la fuente de corriente y la potencia de la fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces, para las resistencias vamos a calcular la potencia como resistencia por intensidad al cuadrado, es decir, R por I al cuadrado, R por I al cuadrado, R por I al cuadrado y R por I al cuadrado. Y para el caso de las fuentes de tensión vamos a calcularla directamente con V por I. Las potencias de la resistencia también se puede calcular por V por I, pero teniendo las corrientes es más fácil aplicando R por I al cuadrado. Entonces, empezamos con la resistencia 1. El valor de la resistencia es de 0,5 ohmios por la corriente que atraviesa la resistencia 1, que es I4 menos I1. Y como la resistencia va al cuadrado, y como la corriente va al cuadrado, esto va al cuadrado. Por tanto, 0,5 por menos 4 más 20 al cuadrado nos da 128 vatios. Y como es positivo, la potencia es absorbida. Con la resistencia 2, ¿cuánto vale la resistencia? 2 ohmios por la corriente al cuadrado, que es I4 menos I2 elevado al cuadrado. Por tanto, esto es igual a 2 por menos 4 más 6 elevado al cuadrado, que son 8 vatios. Y como es positivo, esta potencia es absorbida. La potencia de la resistencia 3, que es 2,5 ohmios, por la corriente de la resistencia 3, que es simplemente I4 al cuadrado. Por tanto, 2,5 por menos 4 al cuadrado es lo mismo que 2,5 por 4 al cuadrado, que son 40 vatios. Y como es positivo, también es una potencia absorbida. La potencia de la resistencia 4, pues simplemente es el ohmio que vale esta resistencia por la corriente que atraviesa esta resistencia, que es I3. Por tanto, por I3 al cuadrado, por tanto, 1 ohmio por menos 2 amperios al cuadrado. Es decir, 1 por 2 al cuadrado, que vale 4 vatios. Y como es positivo, sigue siendo absorbida. La potencia de la fuente de tensión 1 es la tensión que tiene, que son menos 12 voltios. Es decir, aunque valga 12 voltios, se toma la polaridad que tiene, como es negativa, menos 12 voltios. Por la corriente que lo atraviesa, que es la corriente de la malla 1, por tanto por menos 20 amperios, que nos da una corriente de menos... esto tiene que ser positivo, por tanto menos 240 vatios. Por tanto, al ser una potencia negativa, como aquí tenemos el menos, esta potencia es cedida. La potencia de la fuente de tensión V2 es la tensión, que son menos 2 voltios, por I4 menos I3. Es decir, 2 por menos 4 más 2, que son 4 vatios. Por tanto, al ser positivo es absorbida. La potencia de la fuente de corriente es menos 4 voltios por 14 amperios por menos 14 amperios. Por tanto, nos va a quedar positivo, que va a ser 56 vatios. Y como es positivo, nos va a quedar que es absorbido. Y la potencia de esta fuente de tensión, de la fuente de corriente dependiente de tensión, es V por I,
que en este caso nos va a quedar de 0 vatios. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.